Bien, continuemos. Hoy nos adentramos en uno de los logros más extraordinarios de la evolución fisiológica, un sistema que nos permite sobrevivir desde las ardientes planicies de la costa hasta las frías alturas de los Andes, la capacidad de concentrar la orina. Piensen en un día cualquiera de verano en Guayaquil, con ese sol intenso y una humedad que hace que el sudor corra sin parar. O imagínense a un montañista en el Chimborazo, donde el aire es tan seco que cada respiración extrae vapor de agua de sus pulmones. En ambos escenarios, el cuerpo pierde agua de manera constante. Si nuestros riñones simplemente excretaran los desechos disueltos en grandes volúmenes de orina diluida, nos deshidrataríamos en cuestión de horas, pero no lo hacen. En su lugar son capaces de producir un pequeño volumen de orina concentrada y oscura, conservando así el agua preciosa para mantener la presión arterial, la función cerebral y la vida misma. Este milagro cotidiano se sostiene sobre 4 pilares interconectados que exploraremos hoy: el ingenioso sistema multiplicador de contracorriente, el reciclaje astuto de la urea, la arquitectura única de los vasos rectos y el director de orquesta, la hormona antidiurética o ADH. Comprender esto no es un mero ejercicio académico, es la base para interpretar por qué un paciente en shock hipovolémico después de un accidente en la vía a Machala tiene una orina escasa y concentrada, por qué un anciano con desnutrición en una comunidad rural de Loja se deshidrata con facilidad y cómo una simple tira reactiva en la ambulancia puede darnos pistas vitales sobre el estado interno del paciente. Para entender cómo se concentra la orina, primero debemos visualizar el riñón no como un simple filtro, sino como una fábrica que construye activamente un gradiente de salinidad. Imagine que dentro de la médula renal, en lo profundo del riñón, existe un mar muerto en miniatura, una zona que es hasta 4 veces más salada que el plasma sanguíneo. Este gradiente de osmolaridad, que puede alcanzar las 1200 miliosmoles por litro, es la batería osmótica que el riñón utiliza. Cuando el cuerpo necesita ahorrar agua, simplemente expone la orina en formación a esta batería y el agua sale por ósmosis, regresando a la sangre. La gran pregunta es, ¿cómo se carga esta batería? La respuesta está en el sistema multiplicador de contracorriente, un diseño de ingeniería natural que aprovecha la anatomía de las nefronas yuxtamedulares. Piense en 2 tuberías paralelas, una junto a la otra, pero con flujos en direcciones opuestas. En una, la rama ascendente del asa de Henle, hay una bomba activa, el transportador NKCC2, que extrae cloruro de sodio del fluido tubular y lo vierte al tejido circundante. Esta rama es crucialmente impermeable al agua, así que solo saca sal. Esto crea un pequeño gradiente local. El intersticio se vuelve un poco más salado que el túbulo. Ahora, justo al lado, en la rama descendente, el fluido fluye en dirección opuesta. Esta rama es permeable al agua. Al pasar por ese intersticio ya ligeramente salado, el agua sale del túbulo, concentrando el fluido que lleva dentro. Este fluido, ahora más concentrado, llega al fondo del asa y se introduce en la rama ascendente. Allí, la bomba NKCC2 recibe un fluido más salado, por lo que puede extraer más sal, haciendo el intersticio aún más hipertónico. Este intersticio más concentrado extrae, a su vez, más agua de la siguiente porción de la rama descendente. Es un ciclo virtuoso de retroalimentación positiva que se repite a lo largo de todo el trayecto del asa, multiplicando un pequeño gradiente de 200 miliosmoles en un gradiente longitudinal enorme, desde 300 en la corteza hasta 1200 en la punta de la papila renal. Toda esta energía metabólica, todo ese ATP gastado en la rama ascendente, tiene un solo propósito: cargar de solutos, principalmente sal, la médula renal. Es como construir una presa de sal para luego usar su presión osmótica. Pero la sal no es el único soluto importante. Durante décadas, los fisiólogos no podían explicar matemáticamente toda la osmolaridad de la médula solo con cloruro de sodio. Faltaba un componente clave: la urea. Lejos de ser un simple desecho, la urea es un colaborador esencial, aportando casi la mitad de la osmolaridad en la médula interna. ¿Cómo? A través de un ciclo de reciclaje inteligente.
la urea se filtra libremente y gran parte se reabsorbe pasivamente en el túbulo proximal. Luego, en el asa de Henle y el túbulo distal queda atrapada, concentrándose cada vez más a medida que se extrae agua. Cuando este fluido, ahora rico en urea, llega al túbulo colector de la médula interna, entra en juego la ADH. Esta hormona activa transportadores específicos que permiten que la urea se difunda masivamente hacia el intersticio medular, contribuyendo a su hipertonicidad. Incluso parte de esta urea intersticial se filtra de vuelta al asa de Henle, recirculando y manteniendo altos niveles sin perderse en la orina. Este trampeo de urea maximiza la eficiencia osmótica. La implicancia clínica en nuestro contexto es profunda. Piensen en un paciente anciano de una comunidad rural de la sierra, con una dieta pobre en proteínas debido a limitaciones económicas. Su hígado produce menos urea. Menos urea significa un gradiente medular más débil y, por tanto, una menor capacidad para concentrar la orina. Ese paciente, incluso con una deshidratación leve, no podrá conservar agua de manera eficiente, entrando en un círculo vicioso de hipovolemia con mayor riesgo de falla renal prehospitalaria. Su orina puede no alcanzar una densidad alta a pesar de estar deshidratado, lo que puede confundir al personal de primera respuesta. Ahora tenemos un problema de ingeniería. La médula necesita sangre para recibir oxígeno y nutrientes, pero un flujo sanguíneo convencional lavaría los solutos acumulados, destruyendo el preciado gradiente. La solución evolutiva son los vasos rectos, unos capilares especializados que forman horquillas paralelas a las asas de Henle. Actúan como intercambiadores de contracorriente pasivos. Cuando la sangre desciende por la rama descendente vascular hacia la médula hiperosmótica, los solutos como la sal y la urea entran al vaso y el agua sale, equilibrando la osmolaridad. Al llegar a la papila, la sangre es tan concentrada como el tejido. Luego, al ascender por la rama ascendente vascular, el proceso se invierte. Los solutos salen y el agua entra, preservando así los solutos en la médula. Es un sistema de reciclaje vascular que mantiene el gradiente. En emergencias, este sistema puede verse comprometido. Por ejemplo, en un paciente con una intoxicación por vasodilatadores o en un shock séptico mal manejado donde se usan fármacos para subir la presión arterial, puede ocurrir un lavado medular. El flujo sanguíneo en la médula aumenta demasiado, arrastrando los solutos y colapsando el gradiente. El resultado es una pérdida de la capacidad de concentración. El paciente orinará grandes volúmenes de orina diluida, aunque su cuerpo necesite desesperadamente agua y aunque la ADH esté presente. Esto es un desafío diagnóstico importante en las UCIS de nuestros hospitales. Finalmente llegamos al director de orquesta, la hormona antidiurética o ADH, también conocida como vasopresina. Todo el sistema de contracorriente y el reciclaje de urea crean el potencial, pero es la ADH quien decide cuándo utilizarlo. Se sintetiza en el hipotálamo y se almacena en la hipófisis posterior. Sus estímulos principales son dos: la hiperosmolaridad plasmática, detectada por osmorreceptores cerebrales, y la hipovolemia o hipotensión, detectada por vasoreceptores en grandes vasos. En un escenario de emergencia, como un accidente de tránsito en la vía a Santo Domingo que causa hemorragia interna, la caída de presión activa masivamente la liberación de ADH, superando incluso al estímulo osmótico. La ADH viaja por la sangre y se une a receptores en las células principales del túbulo colector. Allí desencadena una cascada molecular que termina insertando canales de agua, las acuaporinas-2, en la membrana celular que da a la luz tubular. Es como abrir compuertas. Si no hay ADH, el túbulo colector es impermeable y la orina que llega, ya diluida por la rama ascendente, se excreta tal cual. Tenemos diabetes insípida con poliuria masiva y deshidratación rápida. Si hay ADH, las compuertas se abren y el agua es succionada por la fuerza osmótica del intersticio hipertónico que tanto trabajo costó crear. El resultado es una orina concentrada y un volumen urinario bajo,
pero hay un error común crucial. La ADH no bombea agua, solo abre las compuertas. Si la batería osmótica está descargada, si el gradiente medular no existe porque falló el sistema de contracorriente o porque se usó un diurético de asa como la furosemida, entonces, aunque la ADH abra todas las compuertas, no habrá fuerza que atraiga el agua. Por eso, un paciente con edema pulmonar tratado con furosemida orina abundantemente, a pesar de estar en un estado que normalmente estimularía mucha ADH, el diurético bloqueó el NKCCC2, colapsó el gradiente y la ADH se vuelve ineficaz. Esta integración es perfecta y demuestra la elegancia del sistema. Llevemos todo esto a la práctica en el contexto ecuatoriano de las emergencias médicas. Ustedes, como tecnólogos, llegarán a una escena donde un agricultor de la zona de Manabí presenta un cuadro de debilidad, confusión y presión baja tras varios días de diarrea. Realizan una evaluación rápida y toman una muestra de orina con una tira reactiva. La densidad específica marca 1,30. Esa cifra, aparentemente simple, es un mensaje fisiológico potente. Les está diciendo que los túbulos renales del paciente están intactos y respondiendo, la ADH está alta, el sistema de contracorriente funciona y el riñón está reabsorbiendo agua con avidez para defender el volumen sanguíneo. Es una falla prerrenal y la fluidoterapia agresiva tendrá un alto chance de éxito. En contraste, imaginen un paciente que sufrió un trauma cráneoencefálico moderado en Quito y a las 24 horas empieza a orinar enormes volúmenes de orina clara como agua. La densidad es de 1,002. La alarma debe sonar, diabetes insípida central. La lesión ha dañado la hipófisis o el hipotálamo, cesando la producción de ADH. El sistema de contracorriente y la urea están ahí. La batería está cargada, pero nadie abrió las compuertas. El paciente se deshidratará rápidamente si no se repone el agua perdida y se administra vasopresina exógena. Otro escenario. Un adulto mayor con antecedentes de malnutrición es encontrado en su casa en Cuenca, deshidratado, pero su densidad urinaria es solo 1,012. No concentra bien. Podría ser por falta de urea debido a su dieta pobre en proteínas, lo que debilita el gradiente medular. O podría ser una necrosis tubular aguda incipiente por hipotensión prolongada. La interpretación correcta guía el manejo. En el primer caso se necesita restitución de volumen y nutrición. En el segundo, un manejo renal más complejo. Por eso, herramientas como el refractómetro clínico, que mide con precisión la densidad urinaria con solo una gota, o el cálculo de la depuración de agua libre, son esenciales en entornos de cuidados críticos. No basta con ver el volumen de orina en la bolsa colectora. Hay que preguntarse sobre su concentración. En nuestras ambulancias y salas de emergencia, donde los recursos a veces son limitados, entender estos principios nos permite usar información sencilla, como la densidad urinaria para tomar decisiones complejas. Nos previene de errores, como asumir que orina oscura siempre es buena señal, cuando podría ser por bilirrubina en un paciente hepático de la costa o por mioglobina en un joven con rhabdomiólisis por ejercicio extremo en altura. La fisiología de la concentración urinaria es, en esencia, la historia de cómo el cuerpo defiende su mar interior. Como futuros profesionales de emergencias, ustedes son los guardianes de ese equilibrio. Al comprender estos mecanismos, no solo memorizan pathways, aprenden a escuchar el lenguaje silencioso del riñón bajo estrés, un lenguaje que se traduce en signos vitales, en colores de tiras reactivas y, en última instancia, en la diferencia entre la recuperación y el colapso.